Falta menos de un mes para que Estados Unidos acuda a las urnas y el mundo entero está pendiente de esa cita. ¿Está en liza la vuelta del modelo Trump o el continuismo que representa Kamala Harris? ¿Qué pasaría si ganase el republicano? ¿Cuál sería el escenario con una victoria demócrata? ¿Cambiarán mucho las cosas a nivel de economía? ¿Cómo acogerán el resultado los mercados? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía de Actualidad Económica. Las cuentas claras. El próximo 5 de noviembre Estados Unidos está llamado a las urnas. El mundo entero aguarda los resultados de unas elecciones que se prevén cruciales en un contexto geopolítico marcado por las guerras en Ucrania y en Oriente Medio y en un contexto económico marcado por la política monetaria. ¿Son importantes estos comicios para los mercados? Le he pedido a Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión en ING España, que me ayude a responder a esta pregunta y que me ayude también a analizar qué escenarios pueden presentarse si gana el republicano Donald Trump o si la demócrata Kamala Harris se convierte en la primera mujer en llegar a la Casa Blanca. Y quiero empezar, Paco, preguntándote por qué son importantes las elecciones de Estados Unidos para los mercados. Pues porque los Estados Unidos siguen siendo el centro mundial de los mercados financieros. Aunque en términos económicos a lo mejor no son tan relevantes, Estados Unidos puede pesar un 20 y poco por ciento en la economía mundial. En términos de bolsa, las empresas norteamericanas suponen el 60% de la capitalización mundial. Y en renta fija el peso es un poco menor, pero sigue siendo un 40%, casi el doble del peso que tiene, digamos, el tamaño de la economía del país. Y como son el líder económico, pues su moneda, el dólar, sigue siendo la moneda de referencia. De hecho, hay 20 países en todo el mundo más o menos que tienen la moneda directamente vinculada al dólar. Significa que cuando Estados Unidos sube o baja tipos de interés, ellos lo hacen inmediatamente. Y otros 20 que tienen una vinculación flexible, pero que significa que siguen también lo que hacen. Es como si estuvieran, digamos, pegados a Estados Unidos, como si fueran provincias de Estados Unidos en términos monetarios. Y además, todas las implicaciones geopolíticas que pueden tener las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que pueden decidir si Estados Unidos pues cambia sus alianzas de un lado a otro, y eso tiene implicaciones, por ejemplo, para el mercado del petróleo, que sigue siendo fundamental, ¿no? Y por supuesto para la moneda, ¿no? Que es en la que se paga la divisa del dólar, que es en la que se pagan todavía casi todas las materias primas en el mundo. Y lo paradójico de todo esto es que el peso de Estados Unidos no está decreciendo, sino está creciendo. Eso, antes te decía, 60% es el peso de las empresas americanas en la capitalización mundial de la bolsa. Pero hace 10 años eran menos del 50%, eran como un 45%. Y esto es paradójico porque Estados Unidos, pues desde hace 20 años, lo que está diciendo es, señores, yo no quiero ser el líder mundial. No me pidáis que siga apareciendo con mis flotas, con mi ejército en Oriente Medio, si hay un problema con el petróleo, o que me vaya a patrullar el mar de China. Estados Unidos está diciendo, no estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de ser el líder, la potencia principal del mundo. Y normalmente eso implicaría que empiezas a perder peso en los mercados financieros. Sin embargo, está siendo lo contrario, porque nadie quiere tomar esa responsabilidad. China ni Europa están ni dispuestas ni capacitadas para hacerlo, y por lo tanto siguen ganando peso. Entonces, lo que pase en las elecciones pues va a tener una influencia importante en el mercado más importante, tanto de bolsa como de renta fija del mundo. Y en este momento que a nivel macroeconómico y geopolítico estamos viendo que hay muchos frentes abiertos, ¿no? Está lo que puede pasar con los tipos, previsiblemente las bajadas que vienen en Estados Unidos y también en Europa. Todo la inestabilidad y el conflicto que hay tanto en Ucrania, que lleva ya más tiempo, como ahora en Oriente Medio. ¿Esos catalizadores a los inversores les preocupan más o menos que las elecciones de Estados Unidos? Quiero decir, ¿qué catalizador mueve más el mercado? Pues es verdad que en este momento quizás los inversores están prestando más atención a lo que has comentado, sobre todo al hecho de que los tipos de interés han empezado a bajar, y se espera que sigan haciéndolo durante el próximo año y medio en casi todo el mundo. Eso es sin duda el fenómeno que más determina la evolución de las bolsas. Y los inversores parecen estar diciendo,
que en este momento el resultado de las elecciones no es suficiente para descarrilar esa tendencia. Es una tendencia favorable para las bolsas, en la que al caer los tipos de interés, pues se reducen muchísimo los costes que las empresas tienen que afrontar por su deuda, en el que además las valoraciones de las empresas aumentan, porque lo que ganan en el futuro, pues digamos, gana valor al descontarlo con tipos de interés menores, y están diciendo, vale, el resultado de las elecciones es importante, pero en el corto plazo al menos, entendiendo por corto plazo los próximos 2 años, no es comparable su impacto al que tiene la evolución de los tipos, que es, insisto, lo que va a dominar el mercado. Y si me apuras, como bien mencionabas, hay muchos frentes geopolíticos abiertos y quizás este sea el foco de atención número 2. Al igual que pasa con las elecciones, parece que los inversores han optado por creer que la geopolítica no nos va a dar un disgusto en los próximos meses. Cuando miras a la evolución de los mercados, con la excepción del petróleo y tampoco mucho, lo que nos están diciendo es que no esperan que haya una guerra real, completa en Oriente Medio que involucre a Irán, Israel, armas nucleares. Creen que el conflicto va a seguir, digamos, circunscrito a la región sin implicaciones para el resto del mundo. Entonces, digamos, esas son las 3 cosas que están ahora en la mente de los inversores y en ese orden. Primero, los tipos de interés, segundo, la geopolítica y tercero, las elecciones. Y lo sabemos porque cada vez que cambian las encuestas o que hay una noticia de, bueno, que Estados Unidos, que tal estado podría haber cambiado, que la victoria podría cambiar de un sitio a otro, no se están moviendo los indicadores de bolsa. No hay ni pánico, ni alegría, ni nada. Un poco indiferencia, de hecho. In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? Vamos a hablar de escenarios, aunque falta casi un mes, bueno, algo menos de un mes, perdón, para las elecciones en Estados Unidos. Vamos a hablar de escenarios. Desde el punto de vista de la economía, de los mercados y de los inversores, ¿qué podríamos esperar si gana Kamala Harris? En realidad pasa un poco como en España o como en Europa, que la mayoría de la diferencia o digamos, la tensión que se está generando alrededor de las elecciones se basa en elementos culturales, ¿no? A lo mejor relacionados con la inmigración, con las armas o con cuestiones o con el aborto, o con cuestiones que tienen una implicación macroeconómica y en mercados financieros limitada, pero son muy importantes para los votantes norteamericanos, ¿no? Entonces, en términos puramente económicos y que afectan a los mercados, hay básicamente 3 bloques, que son regulación, qué va a pasar con el comercio y luego la posición fiscal. Entonces, en términos de regulación, si gana Kamala Harris, lo que se puede esperar es una continuación de lo que ha ocurrido durante esta legislatura con Biden. Es decir, una regulación estricta, digamos, verde, más europea, menos amigable con el sector financiero y con las energéticas, una continuación o sea, que no haya un deterioro de las relaciones comerciales mundiales, no se esperan nuevas tarifas ni barreras al comercio de ningún tipo que no estén ya puestas en práctica. Y desde el punto de vista fiscal, lo que se espera es un pequeño deterioro. ¿Por qué? Porque Harris tiene previsto gastar mucho, sobre todo en cuestiones sociales, pero también tiene previsto un aumento más o menos considerable de impuestos, por lo tanto, no se espera que haya un deterioro muy grande de la posición fiscal ni que se dispare la deuda. Eso es un poco lo que se espera. Es, por resumirlo en una frase, una extensión de lo que está ocurriendo hasta ahora. Business as usual, que dirían los americanos. Sorry to keep you waiting, complicated business. ¿Y si la victoria es de Trump? Pues ahí sí que habría cambios sobre digámoslo, la situación actual, ¿no? En términos regulatorios se espera un cambio de posicionamiento en el que habría de repente un apoyo hacia una desregulación tanto en el sector financiero como en el sector de los criptoactivos como en el sector energético, y esto hace que cualquiera que esté invirtiendo en Estados Unidos y debería cambiar los sectores en los que está invirtiendo, y en términos de comercio pues esperaría un aumento de las tarifas, un poco una extra comparado con lo que vimos en la primera legislatura de Trump, y todo el mundo saldría perjudicado de ese incremento de las tarifas y las barreras del comercio, sobre todo China, ¿no? Que sabe que se está amenazando con un 60% de tarifas sobre sus importaciones, y eso sí que podría cambiar el mapa del comercio mundial. Y por último, el tercer bloque, el fiscal, esta sí que sería la diferencia sustancial. Trump se espera que, al igual que Harris, gaste mucho en otros sectores, todo en defensa, pero en contra de lo que va a hacer Harris, espera que no solo no incremente los impuestos, sino que los reduzca. Y eso dejaría a Estados Unidos con un agujero fiscal muy importante que haría que se disparara la deuda. Y esto ya tiene todo
otro conjunto de implicaciones macroeconómicas. No la Reserva Federal estaría obligada, por ejemplo, a mantener los tipos de interés mucho más elevados. Lo que pasa es que esto, digamos, tardaría unos años en materializarse. Por eso los mercados no parecen estar nerviosos, e incluso si gana Trump, pues no creemos que haya ajustes muy bruscos. Y segundo, que hay otra pieza del puzzle que nos falta aquí, es que en Estados Unidos lo importante, hay dos variables que hay que tener en cuenta, es quién gana la presidencia, pero también quién gana el Congreso. Que un presidente, sea cual sea, Harris o Trump, si tiene el Congreso con una mayoría del partido de la oposición, tiene las manos muy atadas y se quedarían, pues igual 2/3 de su agenda, de su programa, se quedarían por el camino. Sería imposible ejecutarlo. Entonces, digamos, no se trata de que gane Trump, tiene que ganar Trump y con apoyo republicano, con mayoría republicana, para que, digamos, el mercado realmente diga, pues aquí vienen cambios importantes y vamos a prepararnos para ello. Esto no es imposible, pues la probabilidad es de un 30%, pero tampoco es, digamos, el escenario central. No sé entonces si se puede decir que los mercados tengan un favorito o una favorita, o si más o menos les da igual. No lo tengo claro. Es verdad que todo el mundo piensa que Trump es más favorable a los mercados, porque, bueno, cuando queda en el recuerdo que una de sus primeras medidas cuando ganó en 2016 fue recortar de una manera muy, muy agresiva los impuestos a las empresas, ¿no? Eso supuso un espaldarazo tremendo para los mercados. Entonces se ha quedado un poco con esa imagen, pero honestamente cada vez que alguien se sienta a intentar entender cuál sería el impacto de Trump, saben que tendría el impacto positivo en general por una probable reducción adicional de impuestos, como ya hizo, pero que sería mucho menor. Y tendría, por otro lado, el impacto negativo vía proteccionismo, de ruptura de las cadenas comerciales. Entonces, no queda claro que el impacto neto fuera positivo para los mercados, entendiendo por mercados la bolsa y los bonos, ¿no? Que son los dos principales activos. Habría ganadores y perdedores, pero habría que hilar más fino, ¿no? Habría que entrar en sectores, ¿no? Si hay sectores que se beneficiarían de manera muy clara del proteccionismo. Los sectores que producen, por ejemplo, materias primas dentro de Estados Unidos, acero, hierro, cobre, carbón, las petroleras tradicionales, que también se beneficiarían, el sector financiero, que es uno de los menos internacionalizados. Los grandes bancos norteamericanos y empresas de seguros tienen casi todo su negocio, casi el 80% de su beneficio viene de dentro de Estados Unidos. Y en cambio, en el otro extremo, habría otros sectores que se dañarían. Las empresas de tecnología, por ejemplo, que venden más fuera de Estados Unidos que dentro y que además tienen grandes trozos de su cadena de suministro fuera de Estados Unidos. Entonces tendrían que reinventarse un poco, ¿no? Pero ya te digo, habría que afinar. En general, no creo que los inversores tengan claro que Trump sea particularmente positivo para la bolsa. Justo me hablabas de sectores y de empresas. Yo te quería preguntar también por esto, si hablamos de activos, de sectores, de renta variable o de renta fija, ¿por dónde crees que pueden ir las cosas en estos próximos meses? ¿Qué activos pueden ser más interesantes? ¿Qué empresas pueden verse más beneficiadas o pueden ser más interesantes para estar? Y lo contrario, ¿dónde es mejor no mantenerse un poco más prudente en estas semanas, meses que tenemos por delante? De nuevo, tenemos que hilar fino. Antonio, si tenemos una victoria de Harris, es decir, una continuación de las políticas actuales, como te decía antes, tenemos 3 factores que dominan los mercados ahora, nos olvidaríamos de las elecciones porque sería una extensión de lo actual y habría que centrarse sobre todo en los bancos centrales y en la geopolítica. Los inversores ya han decidido que la geopolítica no es un problema ahora mismo, entonces sería todo bancos centrales. Entonces nos encontramos en una situación en la que la economía todavía está aguantando muy bien, en el caso de Estados Unidos, un paro de alrededor del 4%, unos beneficios que se esperan que este año aumenten al 10% en el S&P 500 y el año que viene un 15%, y todo esto apoyado por unos tipos de interés que van a la baja y con fuerza en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, sería un escenario de optimismo moderado. En ese caso, todos los activos van bien. La bolsa, porque hay ganancias y no hay una recesión económica, y los bonos, porque van a aumentar su precio, porque están bajando los tipos de interés con fuerza, digamos. Entonces, el escenario Harris es bastante sencillo, una extensión de la actual. En el escenario Trump es cuando sí que hay que ponerse a afinar con los activos. Como decía antes, por la desregulación, energía, sector financiero, criptoactivos, y también por las barreras al comercio, esos sectores, los productores de carbón y de acero, por ejemplo, y de los que habría que alejarse sería pues el opuesto, empresas de energías renovables,
empresas que tienen las cadenas de producción muy repartidas, las tecnológicas, empresas como Tesla, a pesar de que hayamos visto a Elon Musk dando su apoyo a Trump, es probable que su empresa fuera profundamente perjudicada. Y fuera de Estados Unidos, una victoria de Trump es malas noticias para Europa, para China, por las tarifas, y en general para los mercados emergentes, porque estaríamos ante unos años en que los tipos de interés estarían más altos en Estados Unidos de lo que esperamos hoy. Y cuando los tipos de interés están altos en Estados Unidos, el resto del mundo pierde atractivo y mucho dinero sale de los mercados emergentes hacia el corazón del mundo financiero, que son los Estados Unidos. Buscando más seguridad, entiendo. Exacto. Hasta aquí este episodio. Ya sabes que puedes seguir cada día toda la actualidad sobre economía y sobre información general en el mundo, actualidad económica y nuestras redes sociales. Daniel Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.